Lectura bíblica, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. El cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias porque tú nos regalaste algo maravilloso, que es tu palabra y que quedó, Señor, arraigada en tu pueblo y nosotros podemos tomarla y vivirla. Gracias porque tu palabra nos ilumina y vemos que Jesucristo vino a dar cumplimiento, no vino a cambiar las cosas, sino a dar cumplimiento en tu plan eterno y amoroso de salvación para el mundo. Disponemos nuestras mentes y nuestro corazón para que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros nos encontramos que muchas personas que son entendidas normalmente actúan con una actitud arrogante frente a las cosas. Estoy hablando de gente dedicada a la ciencia o a las artes y en sí mismo ellos son autorreferentes y todo lo interpretan a la luz de su conocimiento. Ninguno discute, ninguno acerca de sus capacidades, ninguno discute acerca de todas sus competencias y de todo lo que conocen. No se discute. El tema está que falta humildad para reconocer las cosas. Y creo que este tema de la arrogancia, de adjudicarse el conocimiento, es una actitud muy humana. Digo esto porque en el tiempo de Jesús, cuando él estaba iniciando su ministerio, él comienza a ser criticado inmediatamente. Y todos los entendidos de la ley de Moisés comenzaron a cuestionar a Jesús y comenzaron a colocar en duda. ¿Y qué es lo que era? El tema era, ¿con qué autoridad está hablando esta persona? ¿Con qué autoridad está hablando Jesús? Y nos encontramos que ellos estaban viendo que Jesús estaba siendo una persona que tenía carisma para predicar, su enseñanza había llegado sin problema, que la gente podía abrazar su predicación y que a su vez él hablaba con una autoridad fuerte. Entonces los fariseos decían, pero bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Con qué autoridad habla? No está hablando con esta autoridad de la ley. Y ellos se referían principalmente a cosas externas, a la forma en que se cumplía la ley y no en el propósito de la ley. Y Jesús, conociendo este cuestionamiento, es que él toca este texto bíblico en relación a lo que es la ley. Entonces, ¿qué es lo que parte diciendo primero que nada? Esta relación de Jesucristo y la ley, que resalta principalmente los versículos 17 y 18. Entonces, Jesús les dice inmediatamente, entendiendo sus corazones y sus intenciones, no piensen, a la larga es no piensen, no juzguen, no reflexionen, que yo he venido a anular la ley. O sea, en otras palabras, yo no vengo aquí a desechar la ley, yo no vengo a cambiar la ley. O los profetas, que está dado toda la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento. No he venido a anularlo, sino a cumplirlo. Y aquí nos encontramos con una gran verdad que tiene que ver con el plan y propósitos de Dios. Dios, viendo nuestra realidad humana,
donde estábamos lejos de Él, es que Él establece un plan de salvación. Y ese plan de salvación, Él comienza a anunciarlo en el comienzo de la historia. Y luego ese plan va quedando muy claro cuando Él entrega la ley. Y luego a través de la historia de Israel ya vislumbra que es necesario un Mesías y es necesario un Salvador. Y por lo tanto, todo este plan de Dios y sus propósitos eternos de salvar a la humanidad es que Él comienza a revelarse. Y Él se da ¿a quién? Se da primero un pueblo para comunicarle sus propósitos. Y en esos propósitos es que Él lo que hace es establecer las bases y comenzar a hablar cuál es la relación que Él quiere y cómo se obtiene esta relación. Y por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene que ver con la promesa, con mucha promesa. Y es en esa promesa que el Señor, primero que nada, va dejando cosas muy claras en la ley y el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo primero que va dejando claro? Que Él enseña sobre la doctrina, lo que está diciendo en la base del conocimiento humano. En el Antiguo Testamento nosotros aprendemos quién es Dios, aprendemos a su vez quién es el ser humano, aprendemos de la salvación, aprendemos de todo, de dónde nosotros salimos, cuál es el plan de Dios. Ahí están las bases establecidas. Pero el Antiguo Testamento siempre apuntó a un Salvador, y ese Salvador es Jesús el Cristo. Entonces, por lo tanto, hay un tema doctrinal que había que aprender. Pero el Antiguo Testamento también a nosotros nos enseña sobre una profecía de predicción del futuro. Y ese futuro es cómo Dios va a ejecutar su plan salvador. Esa profecía está dada en que en un momento de la historia va a llegar un hijo, que es su hijo, para salvar al mundo. Establece circunstancias y la profecía es muy clara con respecto al nacimiento de Jesús, pero también qué es lo que él iba a hacer y luego cómo continuaba esta historia. Entonces, el Antiguo Testamento a nosotros nos proyectaba mucho para el futuro. ¿Y cuál era el futuro? La cruz, que es el elemento clave de la historia de la salvación. Y por lo tanto, Dios está anticipando lo que había de venir. Pero también el Antiguo Testamento entrega preceptos éticos. Y esto está dado que nosotros como seres humanos tenemos una moralidad, porque Dios nos dio esta moralidad de poder tener en nuestras conciencias el concepto del bien y el mal. Pero como nuestra moralidad en sí mismo está deteriorada por efectos del pecado, es que Dios establece la moral que Él desea con que su pueblo viva. Entonces, y entrega la ley por eso. Es para tener las perfectas relaciones, porque acuérdense bien, en esta relación que nosotros tenemos como seres humanos, a causa del pecado se deterioraron. Está deteriorada nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, está deteriorada nuestra relación con todo el mundo, con la creación. Y Dios establece la forma de recuperar esas relaciones. Y por eso coloca este código. Entonces, y ahí entrega la ley. Y la ley fue maravillosa. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese vivir de acuerdo a los planes de Dios. Pero hay algo que pasó. La ley no permitió que la gente pudiese cumplir la plenitud de lo que Dios esperaba. La ley era, sin duda, una muy buena palabra de Dios dada al hombre, pero el ser humano necesitaba algo más, y que era la gracia reveladora de Dios. Entonces, por lo tanto, la ley a nosotros nos manifiesta cuál es la condición humana, cuál es la condición, pero más allá de esa condición es ver este propósito salvador de Dios. Miren, la ley, como dice el apóstol Pablo, dice, yo supe que codiciar era malo porque la ley me lo dijo. Entonces, él logra entender un comportamiento ético y moral porque la ley se lo dijo. ¿Qué hace la ley? La ley hace que en este campo de batalla se presente y se vea qué es lo que es lo incorrecto, o sea, muestra el pecado.
Pero a su vez, también tomando las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando yo supe que codiciar era malo, adivinen qué es lo que quería él, codiciar más. O sea, se despertó en él algo mayor. Y en esto consiste que en este campo de batalla, donde el pecado se manifiesta, asoma toda su fuerza. Pero la ley no lo puede derrotar. No lo puede. Y ahí es cuando se necesita la gracia. Y que la gracia es Cristo. Y Él lo derrota plenamente en la cruz. Entonces, por lo tanto, la ley muestra al Salvador. Y el Salvador cumple. Por eso Jesucristo dice, yo no he venido a anular la ley, sino que a darle cumplimiento, y que ese cumplimiento es para salvación de toda la humanidad. ¿Estamos claros? La relación de Cristo con la ley. Y él coloca algo muy bonito, porque él dice, miren, ustedes han escuchado o habéis oído que, pero yo les digo, él está como reinterpretando, y esto a los sabios de la época les molestaba mucho. Pero ¿quién es este? El hijo del José, el hijo del vecino, un hombre sencillo, un hombre humilde, viene a darme clases, viene a enseñarme, si eso les molestaba. Pero como era una palabra tan poderosa la de Jesús, tan poderosa, que era imposible el poder negarlo, lo que él hacía. Las señales que Jesús hacía daban testimonio de él. Él no necesitaba otros testigos. Él mismo dijo, de testigo está mi Padre y yo. Entonces, fíjense bien, porque era muy poderoso y eso es lo que molestaba. Entonces Jesús, ¿qué es lo que decía? Y aquí viene una implicancia muy importante para nosotros. Es que él, al decir que él no viene a anular la ley, es lo que le está diciendo, vengo a interpretar con el sentido que Dios quiere. ¿Y cuál es el sentido de la ley? Que se pueda arraigar en el corazón humano. Ese es el sentido de la ley. Fíjense lo que dice Jeremías el profeta en 31-33, que se colocará en el corazón del ser humano la ley. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Que la ley fue colocada a través del Espíritu en el corazón. Entonces, por lo tanto, lo que Jesús está diciendo, y a la luz también de lo que Jeremías estaba anunciando previamente, es que quiere darle a la ley no solamente el sentido legal o de cumplimiento, sino que quiere darle a la ley el sentido de la profundidad del corazón. Entonces, fíjense lo que pensaban los entendidos de aquella época. Ellos decían, si cumplir es suficiente, ok, se mantienen buenas relaciones, pero Jesús lo que estaba diciendo de trasfondo es que no basta solo con cumplir. Lo que ahora se requiere es amar la ley y vivirla, que es totalmente diferente. Por eso coloca el corazón en lo que Dios te está enseñando. Y fíjense bien, cuando Jesús le dice a uno de su, responde a un experto en la ley, le dice que es tan importante abrazar la ley, vivir la ley de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. La ley lo que busca de trasfondo es la perfecta relación. La ley lo que busca es que nosotros nos empapemos de todo aquello que Dios nos quiere dar para las buenas relaciones. Esto Jesús lo tiene muy claro. Él vive la ley, la cumple totalmente y quiere ir más allá. Y ahora viene la implicancia para nosotros, los versículos 19-20. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sean, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Jesús lo que quiere apuntar es que toda la palabra, toda la ley es válida. Es que es la relación del cristiano y la ley.
Y en esto es que es comprender que está la profundidad del corazón. En lo que está de trasfondo es que la ley no es cumplir por cumplir, sino es cómo vivirla. Y en esto es que viene la gran diferencia, porque los expertos en la ley siempre pensaron en la parte externa, nada más. No pensaron en la profundidad del corazón. Por ejemplo, si uno se va a todo el tecnicismo, la ley tiene 248 mandamientos. A ellos les interesaba cumplirlos nomás, a como dé lugar. Y también la ley tenía 365 prohibiciones, pero no estaba el corazón de trasfondo. Y Jesús lo que quiere es que nosotros vivamos el mandamiento desde el corazón, desde la profundidad, y por eso lo reinterpreta con una magnitud mucho más amplia. Por eso Jesús le da el sentido verdadero de las cosas. Entonces, que es la ley del corazón. Pero la ley del corazón no se puede hacer solo con la voluntad humana. La ley del corazón no se puede no se puede hacer con el esfuerzo humano. Se requiere la gracia y la intervención de Dios, porque nosotros nos encontramos que la ley en el corazón está dado por la llegada del Espíritu Santo. La ley del corazón es aquella que se regala por gracia y no viene por esfuerzo humano. Entonces, al llegar la ley a nuestras vidas, lo que hace es transformar nuestro ser, por lo tanto va a transformar nuestra ética, va a transformar nuestra moral, siendo guiados siempre por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Un tema que es muy práctico. La ley, sin duda, uno puede decir, no está vigente porque estamos en la época cristiana, porque algunos declaran esas cosas. No tengo por qué guardar la ley de Moisés si el día de hoy nosotros estamos en la era del Espíritu, estamos en la era de Cristo, estamos en una era diferente. Entonces, por lo tanto, la ley queda atrás. Ojo con eso. ¿Saben por qué? Porque la ley hoy día tiene sentido, por supuesto, pero es a la luz de Cristo. La ley, hay cosas que no han cambiado. La ley sigue permaneciendo y estando vigente en lo que tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. Cuando uno ve los mandamientos de Dios, por ejemplo, en la ley de Moisés, son mandamientos que hasta el día de hoy tienen tanto significado y tienen tanta relevancia, porque si tuviésemos que resumirlo, el tema de amar a Dios está tan vigente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El responder a Dios de la misma manera. Y en esto, nosotros no perder de vista, es cierto que hay cosas que ya caducaron. Es cierto que hay cosas que no se pueden practicar por el rito, ¿ya? Porque los ritos llegaron a su fin. Todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con las ceremonias religiosas, todo lo que tenía que ver con la religiosidad del Antiguo Testamento desde el punto de vista técnico, ¿ya? Llegan a su máxima expresión en la cruz de Cristo, porque todo el orden del sacrificio, todo lo que tenía con el ritual, tenía un propósito: apuntar a la cruz de Cristo. Entonces, y apuntar a la cruz de Cristo era el perfecto cumplimiento para los planes y propósitos de Dios. Ahora, ¿qué significa? Que cuando estamos hablando de ritos, por supuesto, quedaron atrás, ahora nosotros tenemos otra forma de relacionarnos, pero los principios doctrinales son los mismos, los mismos. Conocer a Dios, parto conociendo en el Antiguo Testamento. Conocer al ser humano, parto en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios que fueron revelados en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el modelo de relación que Dios quiere? Voy al huerto de Edén y lo encuentro. Entonces, todas las verdades del ser humano y de toda la humanidad y del mundo entero se encuentran en el Antiguo Testamento y están vigentes hasta el día de hoy. Vamos en cosas muy simples. Esta relación que Dios quiere que tengamos la encontramos en el Antiguo Testamento, que tiene que haber un mediador para relacionarse con Él. Luego, el hecho de que Dios busca relaciones perfectas entre nosotros los seres humanos está escrito en la ley. Dios también quiere que nosotros tengamos sanas relaciones. ¿Con qué? Sanas relaciones con la creación. Está en el Antiguo Testamento. Entonces,
Todo surge de ahí. Por eso esto no ha pasado, todavía está vigente. A su vez, cuando el Señor sigue hablando de profecías con predicción, cuando el Antiguo Testamento a nosotros nos proyectó hacia la cruz de Cristo, sin duda, iluminó todo nuestro quehacer, pero también hay un destino de la humanidad. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia nosotros tenemos muy claro que termina con el retorno de Cristo, que está muy claro y anunciado en el Apocalipsis. Para algunos está más claro, otros no tan claro por el tipo de lenguaje, pero está claro que Cristo viene y retorna. Pero el Apocalipsis es fruto de lo que ya se estaba diciendo y anunciando a través de los profetas posteriores. Se anuncia claramente en Zacarías, Daniel expresa la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con que todavía tenemos una profecía predictiva, que es el fin de los tiempos. Por otro lado, ¿para qué decir en el tema de lo ético? Presente, cómo debemos vivir la vida, cómo nosotros debemos relacionarnos, cómo nosotros tenemos que tener un comportamiento. No es, no es algo que es responder a través de una conducta no pensada o una conducta que tiene que ver con mérito. No, es cómo respondemos a la luz de lo que Dios quiere y de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Y esto se aplica, imagínense, en todo y cada uno de los mandamientos que Dios nos ha colocado a nosotros. Fíjense, uno se pregunta, estos 248 mandamientos de Dios, ¿están vigentes? Yo diría, están vigentes en Cristo, en la cruz, en el Espíritu, en el amor, en el corazón. En las prohibiciones que Dios colocó a su pueblo son prohibiciones que también ayudan a guiar a todas estas relaciones. Yo creo que, hermano, nosotros tenemos que tener una mirada ahora no solamente a la ley del Antiguo Testamento, que es parte de nuestra vida, sino a la escritura completa. Miren, ¿qué vamos a hacer? Porque acá el desafío de Cristo es, ¿qué vamos a hacer nosotros con su palabra? Porque en eso es lo que está de trasfondo. La ley en el Antiguo Testamento fue la revelación de Dios, fue el que Él se comunicara, pero en el Nuevo Testamento Dios se sigue comunicando a través de Cristo, su Espíritu, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Él se comunica. Y por eso nosotros en esta comunicación entendemos quién es Dios. Es a través de la Escritura que nosotros comprendemos cuáles son sus planes eternos y también sus propósitos. Entonces, esta palabra, ¿cómo la hago? Para mí un reglamento, la Escritura, ¿qué es lo que es? Poesía, historia. La Biblia contiene de todo, inclusive hasta ciencia. La Biblia tiene todo lo que el ser humano necesita. Pero el punto es, ¿cómo me aproximo a la escritura? Y nosotros nos encontramos en el día de hoy que hay personas que se aproximan a la escritura, a la Biblia, igual que los fariseos, siendo los señores de la interpretación. Y tienen una actitud inclusive arrogante con la escritura. Hay otros que se acercan a la escritura con una actitud de, es que es tan difícil lo que se pide que yo no lo puedo alcanzar. Y lo ven tan lejano, y no la ven cercana. Y también hay otros que se acercan a la escritura solamente cuando tienen la necesidad, cuando hay un momento que requieren de una respuesta de Dios, que se acercan, pero en otro tiempo se alejan de la escritura. Pero hay otro, y que somos gran parte del pueblo de Dios, que nos acercamos a la escritura para conocer más a Dios, para darle la gloria a Dios, para conocer sus propósitos y ver cómo nuestras vidas se van santificando y van creciendo. Aquel que la buena obra comenzó, la seguirá perfeccionando a través del Espíritu y también de la Escritura. Entonces es nuestra actitud. Y aquí es donde el Señor nos invita a amar su palabra. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, y en esto, ¿saben qué? Si hay algo que es bonito, no estamos solos. Porque si fuera de nuestras propias fuerzas nos equivocamos, nos vamos por un lado, nos vamos para otro, pero el Espíritu Santo fue colocado en nuestros corazones. Y por lo tanto la ley, la palabra de Dios está en nuestros corazones. Y al estar en nuestros corazones va a dar ese fruto de fe y ese fruto de amor. Miren, de nosotros depende
¿Cómo, cómo vamos a usar la Escritura? De nosotros depende. A su vez, ¿qué sentido queremos darle a la Escritura? De nosotros depende. Pero ¿saben qué? Yo creo que cuando uno está conectado con el Señor va a buscar la respuesta correcta y va a buscar vivir de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. La Escritura es maravillosa, porque la Escritura a nosotros nos muestra cómo Dios se dio a sí mismo y cómo Dios se reveló para beneficio de todos nosotros. ¿Saben? Yo creo que cuando nos aproximamos a la Escritura con un espíritu de sencillez y humildad y con esa profundidad que Cristo siempre nos quiso transmitir, la Escritura tiene otro sentido. Miren, todos nosotros llevemos mucho tiempo o poco tiempo en la vida de la iglesia. Fíjense cuánto se ha llenado su vida con la palabra de Dios. Cuán refrescante ha sido en un momento determinado. Ha sido este vaso de agua que necesitamos cuando tenemos sed. Cómo la Escritura ha llenado de esperanza nuestras vidas, cómo le ha dado sentido, cómo la Escritura nos ha sostenido en el momento difícil. Pero también la Escritura se parece mucho a las mamás, y más que hoy día es el Día de las Mamás, corrige. Corrige, es lo que menos gustaba cuando éramos niños chicos, la corrección. Pero cuántas veces fue, no cuántas veces, siempre la corrección de madre con un corazón profundo ayudó a formar nuestros caracteres y nuestras vidas. Hoy día agradecemos la corrección y yo me atrevería a decir, mamá debería haberme corregido un poquito más, ¿ya? A esta altura, pero cuando era chico no aceptaba la corrección, ¿ya? Entonces, pero es increíble cómo esa misma actitud es la actitud de la Escritura, porque lo único que busca la Escritura es que nosotros podamos llegar a la plenitud del ser, de lo que Dios está ofreciendo. Así que, y damos gracias a Dios porque no estamos solos, estamos con Él, el Espíritu Santo, quien nos ayuda a llegar a la verdad que Dios nos quiere transmitir. Oremos para dar gracias a Dios por lo que hemos escuchado. Padre, gracias te damos porque Cristo llegó a nuestras vidas y con Él el significado del Antiguo Testamento. Y gracias porque eso caló profundo en nuestras vidas, porque nos dimos cuenta que todo lo que tú prometiste y lo que está todavía prometido por cumplirse, llegará un día en toda su plenitud. Y gracias, porque todo eso tiene que ver con que tú vas a salvarnos y tu obra salvadora va a llegar profundamente a nuestra vida, no solamente por caminar en este tiempo, sino también para comprender a plenitud quién eres tú y quiénes somos nosotros, y llegar al plan original que es el ser pleno en Cristo para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que hemos reflexionado y permite que podamos meditar en esta mañana y durante la semana lo que es este texto bíblico. En el nombre de Jesús, amén.